Hola mochuelos y bienvenidos un día más a los recursos gratuitos de SeaWorld. En el recurso de hoy vamos a hablar del huevo de las aves. Bueno, las aves tienen un huevo amniótico y este huevo les proporcionó una ventaja evolutiva muy grande respecto a otros animales. ¿Por qué? Porque les permitió desligar su ciclo reproductivo del agua. Es verdad que ya habían ciertos animales que tenían parte de su ciclo biológico desligado del agua, pero a la hora de reproducirse siempre tenían que recurrir a este recurso, al agua, para poner su puesta y que sus huevos y su embrión flotase dentro del agua. Con el huevo amniótico, como he comentado, tuvieron pues, una gran ventaja sobre el resto de animales. ¿Por qué? Porque de repente se creó una capa que es el amnios, que está cubierta o está rellena de agua y que permite que el embrión esté flotando dentro de este líquido. El embrión de las aves, el embrión de los reptiles, está flotando en el agua, igual que el embrión de los peces o de los anfibios. Y, pues bueno, no tiene que estar dentro del agua, digamos que el agua está dentro del huevo, se la llevan consigo el agua. El amnios este a nosotros nos suena un poco raro, pero nos suena un poco. No sé si habéis oído hablar del amnios, pero seguro que habéis oído hablar del líquido amniótico. Nuestros embriones siguen flotando dentro del agua, igual que el huevo en las aves o igual que los peces o los anfibios. En vez de estar dentro de un huevo, está dentro de una placenta, dentro de la madre. Pero los embriones siguieron el mismo proceso, siguen flotando dentro del agua. Puede ser un agua externa, puede ser un agua dentro del huevo o puede ser el agua dentro de la placenta, este líquido amniótico. Pues bueno, esto es una de las grandes cosas que nos definen el huevo en las aves. Luego tenemos alguna más. Os he puesto todas las partes de aquí. Podéis ver, por ejemplo, el saco vitelino y la albúmina son los nutrientes del huevo, los nutrientes del embrión, esos nutrientes de los que se va alimentando en todo su desarrollo. Luego tenemos más partes. El alantoides es la bolsa de desecho donde este embrión pues, va desechando todos los elementos que ya no le sirven. Y por otra parte, y parte muy importante, el cascarón. El cascarón es una protección mecánica. El cascarón es duro y protege al huevo. No es como el huevo de los peces, que es muy blandito, simplemente una membrana y está muy expuesto. Aquí tiene una protección. No es duro, no es impenetrable. De hecho, el cascarón es poroso y permite el intercambio gaseoso. Permite que entre oxígeno y que salga dióxido de carbono. ¿Vale? Si veis, entre el cascarón, a ver si encuentro la flechita, que la he perdido, entre el cascarón y el resto de membranas hay una capa que aquí se ensancha mucho más en la base del huevo, que es una capa de aire, que es a través de la que se produce este intercambio gaseoso. Bueno, hemos visto un poquito en qué consiste el huevo y vamos a ver. La diversidad de huevos en aves es increíble. Es en realidad tan diverso como especies de aves hay. Diversidad en tamaño, diversidad en peso, diversidad en colores, desde el huevo de un colibrí, que es unos pocos milímetros, 1 centímetro, 2 centímetros, hasta el enorme huevo de un avestruz. El huevo de un albatros que llega a pesar medio kilo. Hay muchísima diferencia en lo que os he dicho, en tamaños, en forma, que lo veremos más adelante, en colores, en todo. Es muy, muy diverso, la verdad es que es un tema interesante y vamos a ir viendo algunas de estas diferencias entre unos y otros, lo que es característico. Y vamos a pasar a una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención respecto a los huevos. Igual que los mamíferos, en una misma camada hay un individuo que puede tener un tamaño mucho más pequeño que el resto de la camada, en los huevos pasa igual. Sobre todo en las puestas grandes. Cuando una hembra pone 4, 5, 12 huevos, 15 huevos, no todos los huevos tienen el mismo tamaño. Hay huevos normales, como el que tenemos aquí, y de repente, entre todos,
aparece un huevo enano. Normalmente suele ser el último que se ha puesto. ¿Por qué? Porque al final la hembra ya tiene un desgaste, tienes menos recursos, tiene descalcificación, ¿vale? Y siempre, no siempre, pero podemos encontrar un huevo enano en una puesta. Realmente no es habitual que se conozca, que se sepa. ¿Por qué? Porque tú vas al supermercado y eliges los huevos de tamaño S, del tamaño L, X, XL, ¿vale? O diferentes. Al final no son los mismos huevos de una misma gallina, son puestas diferentes de diferentes animales y se selecciona esos huevos por tamaño. Pues en toda esta puesta de huevos XL puede haber un huevo de tamaño S, que nosotros normalmente no vemos porque lo separan y te lo venden por otra parte, ¿vale? Y más barato. Pero en una apuesta de un animal silvestre, pues dentro de la misma apuesta podemos encontrar varios huevos de un tamaño normal y en cambio un huevo pequeñito, este huevo enano. La coloración, bueno, como os decía, diversidad increíble. Es fantástico este tema, podemos ver huevos verdes, moteados de colores rosas, violetas, más marrones, más beige, blancos, azules, brillantes. ¿Por qué? Pues bueno, os he puesto tres motivos muy claros, ¿vale? Siempre hablamos de forma general cuando nos referimos a todas estas cosas, siempre hay excepciones, pero uno de los principales motivos es el camuflaje. La mayoría de aves hace sus puestas en nidos, en árboles, pero muchas de ellas las hacen en suelo, entre vegetación, ¿vale? Zancudas, diferentes patos los hacen en riberas del río, entre vegetación. No están protegidos. ¿Cuál es su protección? Este camuflaje, ¿vale? No pueden distinguirlos, tienen que camuflarlos para que sea muy difícil distinguirlos entre qué, entre las piedras, entre los guijarros, entre la vegetación, que pases prácticamente por delante de él y que te sea difícil para el depredador o para el animal que se alimenta de este recurso, de los huevos, pues no distinguirlos y que les cueste bastante, porque al final pues perderías a tus crías, a tus huevos, a tus embriones. Otra, al contrario, todo lo contrario, primero era camuflarlos, la segunda, localizarlos, ¿vale? Hay huevos que tienen colores brillantes, por ejemplo, la garza real pone sus huevos en la copa de los árboles, entre la vegetación, y tiene unos huevos de un azul brillante para poder llegar a ese árbol y localizarlo rápidamente donde está su huevo y no perderlo. Por otra parte, estrígidos, los búhos ponen los huevos dentro de un tronco de un árbol. Ellos son animales nocturnos, el tronco, el hueco está oscuro, sus huevos tienen un color blanco brillante. ¿Para qué? Para diferenciarlo dentro de esta oscuridad y pues no chafarlo directamente y así protegerlos ellos mismos. Y la última característica o el último rasgo de esta coloración es el mimetismo. Hay muchas aves que ponen sus puestas en nidos de otras especies, ¿vale? Son parásitos, les pongo un huevo o directamente le pongo una puesta entera en el nido de otra ave. ¿Para qué? Para que me los críe, para que este recurso lo críe otra ave y no los tengo que criar yo y así puedo hacer varias puestas o directamente no hago ninguna. Pongo un huevo en cada sitio y me los van criando ellos. Por eso, mucha diversidad de coloración dependiendo del huevo que tú quieras poner en la especie que tú quieras poner. Voy a poner un ejemplo más claro. El cuco. El cuco es un crack dentro de las aves. Se ha especializado en mimetizar sus huevos con los de otras especies. Lo que hace es poner un huevo en cada nido de otras especies entre los huevos de los demás para que se lo críen, para que se lo empollen, se lo alimenten y ellos directamente no se encargan de esto, no tienen unos cuidados parentales sobre sus crías. Pero lo realmente curioso del cuco es que sus hembras se han especializado, han evolucionado en parasitar una especie en concreta, depende de la zona donde viva o del ave que quiera parasitar. Por ejemplo, encontramos aquí huevos de carnicero tordal y mirad el del cuco. Es prácticamente iguales. O de alcaudón y el del cuco. Entonces, los cucos tienen una gran diversidad de coloración de huevos dependiendo
de en qué ave se ha especializado en parasitar con su puesta. ¿Vale? Los vemos rojos imitando el del colirrojo, los vemos, los vemos rojos imitando el de la bisbita, lo vemos azules imitando el del colirrojo, lo vemos pardusco moteado con la lavandera, diferentes colores. La verdad es que es el gran, como he dicho, parásito poniendo. Además, tiene una estrategia, los huevos siempre son un poco más grandes de las especies que parasitan, nacen normalmente antes y por instinto lo que hacen es empujar los huevos, incluso si ya han nacido los polluelos del ave donde ha parasitado, o sea, vuelvo a empezar, chicos. La cría que nace del cuco o nace antes o prácticamente a la vez que el resto, normalmente un poquito antes, y cuando nace lo que hace es tirar el resto de huevos que no son de su especie, que no es él. ¿Por qué? Porque así se elimina la competencia y, por ejemplo, pues el carricero, los padres del carricero se dedican a alimentar exclusivamente la cría de cuco que nace y sus crías las han matado, las han tirado del nido, tanto si han nacido ya como si son. Y todos los recursos se centran en criar a este polluelo de cuco. Como os decía, siendo un parásito, es un crack. Vamos a ver más, las puestas. La puesta varía mucho dentro de unas especies, del tipo de vida que sea o dentro de los diferentes grupos. Las aves que tienen un ciclo biológico muy ligado al mar, es decir, las aves que pasan toda su vida en la alta mar, suelen poner un único huevo, ¿vale? Suelen poner, por ejemplo, el caso es el del albatros. Son aves que pasan toda la estación, todo el año, volando sobre el mar, que no llegan a tierra, que no tienen un ciclo biológico muy ligado a tierra, excepto la reproducción. Son aves que ponen un único huevo. Otro ejemplo son las zancudas. Las aves zancudas suelen poner varios huevos, como es el caso de la polla de agua. Por cierto, la polla de agua puede tener varias puestas al año, una o dos. Si pone dos, normalmente la primera igual la pone en el nido de otra especie para que se los críen y yo crío a la segunda. Luego, las aves terrestres, me refiero a terrestres, son las aves que no tienen un ciclo biológico ligado como las primeras al mar, que pasan toda su vida en tierra, como granívoras, insectívoras, suelen tener nidadas bastante abundantes, incluso varias nidadas por estación, como es el caso del carbonero. Pueden tener 4, pueden tener 8, 12, hasta 15 huevos y pueden tener hasta 3 puestas por año, por estación. Y luego, las aves terrestres más grandes, como son las águilas o los buitres, son menos prolíficas. Suelen tener un par de huevos, 3 a lo sumo, pero lo normal es un par de ellos, y hacen una puesta anual o una puesta cada 2 años, no tienen más. Otra de las cosas interesantes, la forma. Os voy a poner dos ejemplos aquí, ¿vale? Son dos casos excepcionales y ya veremos realmente la forma de los huevos por qué depende. Forma puntiaguda. Como hemos dicho anteriormente, las aves que tienen un ciclo biológico ligado al mar, que pasan parte o gran parte o la mayoría de su vida en el mar, ponen un único huevo y lo ponen en una cornisa rocosa, en un acantilado. Estos huevos suelen tener forma puntiaguda, una forma muy elíptica. ¿Por qué? Porque no construyen nidos, lo ponen directamente sobre la cornisa y si el huevo rueda, al tener esta forma, lo que hace es rodar y volver a la misma posición donde estaba. Si fuese un huevo más redondo, rodaría y caería por el acantilado y perdería el huevo. Teniendo esta forma, si el huevo gira y se mueve, pues daría una vuelta y volvería al sitio original. Es el caso del huevo del arao común. La verdad es que mirad qué huevo tan precioso, esta forma tan elíptica y los dibujos que tiene. ¿Vale? Es un huevo muy bonito. Os he puesto esta foto porque me ha encantado. Otra de las formas, forma cónica. La forma cónica se debe a la incubación, ¿vale? Por ejemplo, Zarapito real suele poner 4 huevos y siempre están orientados como veis aquí en la foto, ¿vale? Con la forma más ancha hacia afuera y la forma más estrecha hacia adentro. ¿Por qué? Porque así puede tener una incubación mucho más eficaz, ¿vale? Y proporcionar el mismo calor a todos los huevos que si estuviesen en posiciones diferentes
o mirando cada uno para un lado, girando uno en medio, otro fuera, los ubican ellos así, siempre con la parte estrecha hacia adentro, cruzados unos sobre otros, y así, pues eso, esta incubación pues es mucho más eficaz para sus huevos. Lo que os he dicho, las excepciones de la forma elíptica para que no se caigan de los riscos y forma cónica para la incubación. Pero realmente hay estudios recientes que dicen que la forma de los huevos viene directamente dada por la capacidad de vuelo del ave. ¿Qué quiere decir esto? Aves que son muy buenas voladoras suelen tener figuras muy estilizadas y huevos iguales, ¿vale? Muy alargados, huevos asimétricos, huevos elípticos. ¿Por qué? Porque estas aves estilizadas suelen tener una cadera estrecha y para que el huevo salga de ahí, ¿vale? Tiene que ser, si quiere ser un huevo de un tamaño un poco más grande, tiene que ser un huevo alargado, un huevo asimétrico. Si no, tendrían que poner huevos muy pequeños y para el tamaño del ave y del embrión no sería factible. Entonces, es una adaptación de su vuelo y de su anatomía. Su anatomía se ha modificado para el vuelo, teniendo estas formas alargadas, estas formas estilizadas, con caderas estrechas, y ellos tienen la necesidad de tener estos huevos alargados igualmente para, bueno, porque salgan de una forma adecuada por su cadera. Las aves no voladoras, como es en el caso de las avestruces, suelen tener huevos muy redondos. El de la gallina es un poco cónico, ¿vale? Pese a que no es voladora, pero suelen ser huevos muy redondos. ¿Quién más tiene huevos redondos? Por ejemplo, los estrígidos. Siempre pensamos que los búhos son grandes voladores, en realidad son voladores muy silenciosos, pero hacen vuelos muy cortos, no se desplazan a largas distancias, no son grandes voladoras, su capacidad de vuelo no es muy grande. Su capacidad de maniobra sí, pero de vuelo no. ¿Qué ocurre con las aves que no son voladoras o con, por ejemplo, los estrígidos? Son animales que son más anchos, que tienen un tamaño más grueso, no son animales estilizados, sus huesos, sus caderas, ¿vale? No sus huesos, suelen ser más anchos y permite que este huevo pues, sea más redondo, no tiene que ser alargado, no tiene que ser estilizado. Y bueno, pues lo que os decía, ¿vale? Los huevos son más asimétricos y más elípticos, cuanto mejor puede volar las respectivas especies. ¿Por qué? Porque es una adaptación principal a la vida en el aire. Pues bueno, mochuelos, nada, como un día más os dejo este recurso y como siempre sabéis, estamos abiertos a nuevas sugerencias, a resolveros cualquier duda o cualquier curiosidad que tengáis sobre los animales y su forma de vivir, de entrenar o lo que os interese, hacer propuestas que nosotros estamos aquí. Un saludo.